Ella dice, no sientes nada. Esa fue la frase inicial del terapeuta. Ni siquiera un buenos días. Solo eso. 7 palabras que flotaban en el aire como humo de una hoguera a fuego lento. Parpadeé. Mi esposa, Lie, estaba sentada a mi izquierda, con las piernas cruzadas y los brazos cruzados, su anillo de bodas brillando como una insignia que hacía tiempo que había dejado de honrar. No me miró, solo miró por encima de mi hombro, como si incluso mirarme pudiera validar mi existencia. No está emocionalmente disponible, dijo, con voz tranquila pero cortante. Es como vivir con una puerta cerrada. ¿Una puerta cerrada? Eso me dolió porque antes llamaba, aunque no siempre abriera. Ahora simplemente irrumpía en habitaciones que no le había construido. El terapeuta, un cincuentón con gafas finas y una voz tan suave que acallaba los ataques de pánico, asintió con la cabeza con cierta práctica. Cuéntame más sobre eso. Lie suspiró como si el peso de nuestro matrimonio fuera una carga que tuviera que explicarle a un niño. Nunca inicia una conversación a menos que sea logística. No se abre. Siento como si viviera con una compañera de piso que casualmente sabe dónde guardo mi cepillo de dientes. Esa parte era justa. Me había retirado. No lo negaré. Pero lo que ella omitió, lo que siempre omitió fue el porqué. Solía tocarme como si fuera algo precioso. Ahora se desplazaba por su teléfono con más emoción que mirándome. Y en algún momento dejé de hacer preguntas cuyas respuestas no quería saber. Pero aquí está la parte que ella no esperaba. Tenía recibos y no eran metáforas. El buzón de voz comenzó hace 6 meses. El primero fue corto, solo su risa, suave, tímida, íntima. Una versión de ella que no había escuchado en años. Nunca más se rió así conmigo. Solo lo escuché porque accidentalmente pulsé play en su altavoz Bluetooth mientras estaba en la ducha. Al principio, pensé que era viejo. Un mensaje guardado de hace años. Luego lo escuché. Te extraño. Odio dormir solo otra vez. Era de esa semana. No la confronté. Todavía no. No estoy hecho para el drama. Estoy hecho para la resistencia. Así que hice lo de siempre. Escuché. Observé. Y poco a poco, fui armando el rompecabezas que ella creía que no podía ver. Borró algunos mensajes, pero no todos. No era estúpida, solo cómoda, complaciente, como si yo estuviera demasiado insensible o demasiado aburrido para hacer algo. Todas las noches, después de que se durmiera, me sentaba en mi auto con auriculares escuchando al hombre que ella decía haber bloqueado hace un año. Su voz no era profunda. Ni siquiera era segura, pero era íntima. Demasiado íntima. Recompense lo suficiente para entender qué estaba pasando. No solo viejas emociones, sino nuevas, vivas, siendo alimentadas como plantas de interior en el alféizar de su culpa. El hombre, David, su ex de la universidad, el que siempre insistió en que era demasiado inmaduro para una relación real. Al parecer, la madurez crece con la distancia. Los mensajes variaban, a veces juguetones, a veces serios, pero siempre personales. Y algo se repetía. No sé cuánto tiempo podré seguir fingiendo. Empecé a grabarlos, no para lastimarla, al principio, sino porque necesitaba asegurarme de que no estaba loco, de que no imaginaba la decadencia en sus ojos cada vez que le decía que la amaba. Sin embargo, en terapia no dije nada de esto, ni durante 3 sesiones. La dejé hablar, dejé que contara la historia de su aislamiento, su hambre emocional. Asentí cuando la terapeuta me preguntó si creía que podía hacer más. Incluso me disculpé porque una parte de mí todavía creía que podría haber sido mejor. Debería haber sido mejor. Pero el martes pasado fue cuando cambió. Estábamos a mitad de sesión y ella estaba en racha, pintándose como la esposa sufrida de un hombre demasiado asustado para abrir su corazón. Nunca me pregunta cómo me siento. Nunca me pregunta. Simplemente existe a mi lado. Necesito más. La terapeuta se giró hacia mí. ¿Puedes hablar de eso? Saqué mi teléfono. En realidad, dije, creo que es hora de que todos sepamos cómo te sientes. La sonrisa de Lie se congeló. ¿Qué haces? Me desplacé y pulsé el botón de reproducción. Su voz llenó la habitación. Suave, entrecortada, íntima. Pienso en ti cada noche. Intento no hacerlo, pero lo hago. Es bueno. Es amable, pero no eres tú. Se abalanzó. Apágalo. El terapeuta levantó una mano. Déjalo sonar. Siguió otro mensaje, y luego otro. Su voz una y otra vez, desmantelando la imagen que había pasado semanas construyendo hasta que finalmente se quedó en silencio. Y entonces el terapeuta hizo algo inesperado. No habló,
No de inmediato. Simplemente se quedó allí sentado, mirándola fijamente. 30 segundos completos, suficientes para hacerla retorcerse y hacer que el aire se sintiera pesado. Finalmente, dijo, ¿es reciente? Asentí. El mes pasado. Lie bajó la mirada. Su mano tembló ligeramente al alcanzar la caja de pañuelos, pero no cogió ninguno. En cambio, susurró. No quise que pasara así. Quería creerle. De verdad. Pero algunas puertas, una vez cerradas, no se abren. No porque estén cerradas con llave, sino porque las has cerrado con tablones desde dentro. No quise que pasara así. Lo dijo como si fuera un vaso caído. Como si la verdadera tragedia fuera el ruido que hizo al caer al suelo, no el hecho de que se rompiera. No respondí. No podía. No porque no tuviera palabras. Tenía demasiadas. Y ninguna de ellas era segura para decirla todavía. El terapeuta, el doctor Malone, finalmente se inclinó hacia adelante, con los dedos teñidos como si estuviera a punto de rezar. Lie, estas grabaciones indican una relación emocional continua más que amistad. ¿Dirías que es cierto? Leo se secó el rabillo del ojo, pero siguió sin tomar un pañuelo. No fue físico. Otra vez no. No desde antes de la boda. No desde antes de la boda. Eso golpeó como un terremoto lento. De esos que no te derriban de inmediato. Simplemente se quiebra. Los cimientos bajo tus pies. Me dijiste que lo bloqueaste. Dije que era historia. Lo hice. Se le quebró la voz. Durante años lo hice, pero me contactó después del funeral de mi padre. Estaba en un lugar oscuro. Estabas distante. ¿Y qué? Mi voz era baja pero firme. Así que buscaste consuelo en el pasado. Ella no respondió. En cambio, miró al doctor Malone como si quisiera que la rescatara. Tal vez incluso me reprendiera por convertir la sesión en una emboscada. Pero no lo hizo. Simplemente garabateó algo en su cuaderno y dijo, «Podemos hablar de por qué sentiste que no podía recurrir a tu esposo». Y así, la atención se desvió de la traición, de las grabaciones, y volvió a mí. Me recosté, aturdida. No porque no lo esperara, sino porque una parte de mí todavía creía que la prueba de su deshonestidad significaría algo. Que el dolor que tragué durante 6 meses tenía un lugar en esta habitación. Pero la terapia no funciona así. No es un tribunal. No hay Gabel. Sin veredicto, solo exploración, solo sentimientos. Lie vio la oportunidad. La aprovechó. Sentí que ya se había ido. Dijo que había empezado a construir un muro en cuanto dijimos sí, quiero. No me deja entrar. No habla de lo que le da miedo. No comparte. Me miró, ni enfadada, ni a la defensiva, solo triste. Lo intenté. De verdad que sí. ¿Y sabes qué? No mentía. Lo había intentado. Recordé el primer año de matrimonio. Las notas que dejaba en el bolsillo de mi chaqueta, los abrazos espontáneos, los largos paseos donde me hacía preguntas profundas que yo ignoraba. Siempre lo atribuía a la introversión, a la necesidad de espacio. Pero tal vez ese espacio se convirtió en un cañón. Y en ese cañón encontró un eco que confundió con amor. Aún así, había mentido, engañado, mantenido una línea secreta con un hombre que una vez le rompió el corazón, y ahora la ayudaba a traicionar el mío. No la engañé, repitió como si la repetición pudiera absolverla. Borraste los mensajes. Me daba vergüenza. Llamaste por la noche después de renovar nuestros votos. Se quedó callada. El doctor Malone se aclaró la garganta. Hagamos una pausa. Creo que hay mucho dolor en la habitación ahora mismo. Ambos están sufriendo. No, dije en voz baja. Ella está sufriendo porque la descubrieron. Yo estoy sufriendo porque viví 6 meses pensando que me estaba volviendo loco, preguntándome por qué mi esposa se alejaba mientras me decía que quería acercarme más. Lie se removió incómoda. No sabes lo sola que me sentía ni lo mucho que lo intentaba. Exploté. Hice más horas extra para que pudiéramos pagar la FIV. Fui a todas las citas. Te tomé la mano cuando llorabas y nunca me pediste nada a cambio. Nunca dijiste lo que sentías porque creía que no me lo permitían. Y ahí estaba, mi verdad, mi pecado. Me había centrado tanto en ser estable, confiable, fuerte que olvidé ser suave, vulnerable, humano. El doctor Malone asintió lentamente. Ahí está la puerta, dijo. Ambos lo miramos. ¿Qué puerta?, preguntó ella. Él golpeó su libreta. Llevaban años parados uno frente al otro ante una puerta cerrada, tocando, pateando, esperando que el otro la abriera. Pero nadie lo hizo, así que se dieron por vencidos.
Miraron a otro lado. ¿Y tú? Él me miró. Se cerraron. El rostro de Lee se arrugó. Se inclinó hacia adelante. Finalmente agarró un pañuelo, pero no se limpió la cara. Simplemente lo sostuvo. Lo siento, susurró. Nunca dejé de amarte. La miré fijamente, intentando sentir algo, cualquier cosa. Pero el momento había pasado porque el amor que tiene que trepar por las ventanas y colarse por debajo de las puertas no sobrevive mucho. Se marchita, muere de hambre, se convierte en polvo. El doctor Malone dijo que deberíamos tomarnos la semana para reflexionar. Nada de decisiones hoy, dijo. Solo espacio-tiempo. Caminamos hacia el coche en silencio. Me tomó la mano y, por primera vez en una década, no le devolví la mano. No presionó. Simplemente subió, se abrochó el cinturón y miró por la ventana. Y yo allí sentado, con las manos en el volante, preguntándome cuánto tiempo. Había estado impulsando un matrimonio que se quedó sin gasolina mucho antes de darme cuenta. Una semana de silencio pasa más despacio que el dolor. Ella se quedó en la habitación de invitados. Sin golpes, sin intentos a medianoche de salvar la distancia con disculpas susurradas o confesiones nocturnas. Solo el crujido de su puerta, el sonido de la tetera, sus pasos cuidadosos evitando los míos como si fuéramos desconocidos compartiendo la misma pena. No fisgoneé, no presioné, no lo necesité. Porque cuando se rompe la confianza, no buscas más pruebas. Simplemente dejas de esperar la verdad. Y, sin embargo, una parte de mí aún esperaba que se sincerara por completo, que se sentara frente a mí, con los ojos rojos y la voz áspera, y me contara toda la historia, no la versión preparada para suavizar la caída, sino la verdad desgarrada y confusa. Pero no lo hizo. Al octavo día, hizo panqueques. Fue una ofrenda de paz, como siempre después de nuestras peleas. Solo que esto no era una pelea. Era una fractura, y los panqueques no pueden arreglarla. Votos rotos. Colocó el plato frente a mí como si fuera sagrado. Bajé la vista y luego volví a levantarlo. Nunca me dijiste cuánto duró. Dije. No fingió no saber a qué me refería. Después del funeral de mi padre, empezó. Me envió un mensaje. Solo una línea. Hoy. Lo siento. No respondí. Al principio no, pero me sentí bien. Alguien que supiera hablarme sin andarse con rodeos. ¿Te refieres a alguien que no requiriera esfuerzo? Se estremeció. Tal vez. Aparté el plato. ¿Había algo más? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Sí. ¿Te acostaste con él? Dudó, pero solo un segundo. Sí. Una vez. Hace 6 meses. El aliento abandonó mis pulmones como un globo pinchado. ¿Y los mensajes? Pregunté con la voz entumecida. Todas esas noches, todas esas llamadas que buscaban. No quería perderlo por completo. Él me entendía de maneras que tú no. No fue un cuchillo. Fue una decapitación silenciosa. El tipo de verdad que no sangra. Simplemente termina las cosas. Asentí. Entonces lloró. No fuerte, solo constante. Sollozos silenciosos, hombros temblorosos, la cara enterrada en las palmas de las manos como si quisiera desaparecer. Odio lo que hice, dijo. Odio haberme convertido en esto. Quería decir algo. Cualquier cosa. Pero no hay guión para este momento. No hay forma de responsabilizar a alguien y consolarlo al mismo tiempo. Así que simplemente me quedé de pie. Levantó la vista sobresaltada. ¿A dónde vas? A empacar. Su rostro se contorsionó. Por favor, no lo hagas. Tengo que hacerlo, dije, porque si no me voy ahora, voy a pasar el resto de mi vida intentando ganarme tu honestidad, y no debería tener que ganarme lo que me prometiste libremente. Me tomó la mano. Me aparté. No me fui cuando te enfriaste, dijo. Cuando te cerraste, me quedé. No mentí, respondí. No encontré calor en los brazos de otra persona. Eso fue duro. Asintió lentamente. Sus labios se separaron como si tuviera más que decir, pero por una vez eligió el silencio. Empaqué ligero, una maleta, mi portátil, un cepillo de dientes. No llevé nada sentimental. El sentimentalismo se había convertido en una carga. Mientras cerraba la cremallera de la maleta, ella estaba en el pasillo, con los brazos cruzados, como si intentara contenerse. ¿Es una despedida?, preguntó. No lo sé, dije con sinceridad. Quizás solo sea espacio. Tal vez sea el comienzo de algo que ninguno de los dos comprende todavía. Las lágrimas rodaban por su rostro. No se la secó. «Te amo», susurró. Asentí. «Pero elegiste a otra persona cuando importaba». Y con eso me fui.
No con ira, sin portazos dramáticos ni palabras hirientes. Solo en silencio, solo para siempre. Las semanas que siguieron se sintieron extrañas. La ausencia era ruidosa. Extrañaba el olor de su cabello en las almohadas. La forma en que tarareaba mientras doblaba la ropa. La forma en que sus dedos siempre encontraban los míos bajo las sábanas, incluso en las noches más frías. Pero no extrañaba las mentiras. No extrañaba las constantes dudas, la paranoia, la sensación de que cada sonrisa podría ser una máscara, cada mensaje de traición. La terapia se volvió solitaria. Seguí viendo al doctor Malone. Se lo conté todo. Él escuchó y luego dijo algo que no olvidaré. El perdón no es lo mismo que regresar. Se puede sanar sin reconstruir. Así que me concentré en sanar. Empecé a correr de nuevo, a cocinar, a llamar a viejos amigos. Había perdido el contacto. Dejé de revisar mi teléfono para ver si tenía sus mensajes hasta que una noche, 3 meses después, me envió un correo. Sin súplicas, sin manipulación, solo un asunto. Si alguna vez te lo preguntaste, el mensaje fue breve. David se fue. Lo terminé. Empecé terapia sola. No espero nada de ti. Pero quería que supieras que nunca estuviste emocionalmente indisponible. Simplemente dejé de escuchar. Confundí el silencio con la ausencia. Siempre estuviste ahí. Y lamento no haberlo visto hasta que fue demasiado tarde. Lo leí 2 veces y luego lo borré. Porque cerrar un tema no siempre es una conversación. A veces es la decisión de no responder. Ya no estoy enojada. Ni siquiera estoy amargada. Simplemente soy clara. Tenía razón en una cosa. Había una puerta entre nosotros. Pero la diferencia, llamé, ella se alejó. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, he dejado de esperar al otro.